¿Ya tienes reservado tu hotel para el mundial? ¿Sabes qué tipo de viajero eres y cuál te conviene más? Hoy te voy a mostrar dos hoteles. El One, Ciudad de México, Periférico Sur. Y el Fiesta Inn, Periférico Sur. Tu medio tiempo entre partidos. Amadísima Dorade, el día de hoy te voy a mostrar dos opciones de hoteles si vas a asistir al mundial, porque queda cerca el Estadio Banorte, o como lo conocíamos anteriormente, el Estadio Azteca. Caminando queda aproximadamente a 20 minutos o en auto y sin tráfico queda a 2 minutos. También es una opción idónea si vienes a cualquier evento deportivo en general en este estadio. Asimismo, si vienes a algún congreso o viaje estudiantil, también se encuentra cerca de Ciudad Universitaria. O si vienes en un plan de amigos, Six Flags queda muy cerca de aquí. Este video está pensado para dos tipos de viajeros diferentes: los que buscan Economy Hotel o Business Hotel. Así que acompáñame a conocerlos. El primer hotel que te voy a presentar es el One. Pertenece a la cadena Grupo Posadas. Es un Economy Hotel de 3 estrellas con habitaciones pensadas en estancias cortas. Al llegar a este hotel, la vibra se siente muy tranquila desde que bajas del auto. Está ubicado frente a una avenida, pero no es tan transitada. Entonces, el sonido no es silencioso, pero tampoco es caótico. Puedes percibir con facilidad el canto de las aves. Las personas que están caminando por la acera lo hacen con calma. Y al entrar a recepción, el ambiente lo sentí muy amigable. Pero lo que hace que un inmueble tenga una vibra diferente es el personal que está a cargo de él. Me sentí muy bien recibida y a pesar de que tenía un ligero desgaste por mi traslado, la actitud de ellos hace que todo se neutralice. Tuve la oportunidad de conocer en recepción a 2 chicos, pero quien me atendió principalmente fue Sebastián, que tiene una actitud de servicio muy amigable, con cierta paciencia y calidez en su hablar. Y eso hace que fácilmente inspire confianza, familiaridad y agrado con el hotel. Y también quiero mencionarte, si tú lo deseas, puedes hacer el check-in digital desde los kioscos que se encuentran a un lado de la recepción. Para usar el elevador necesitas colocar tu llave, si no, no puedes subir a tu habitación. Esta es una medida de seguridad que a mí me gusta porque evita que cualquier persona se pueda infiltrar en el hotel y ande merodeando por ahí. No sé si has visto los TikToks donde se graban que ni siquiera están hospedados ahí y andan hasta en las albercas. Y bueno, para mí como huésped pues está súper bien porque es un pequeño filtro de seguridad extra. Hola, hola. Hola, Dorade. Ahora te voy a mostrar nuestra habitación. Vete, acompáñame. Pasa, por favor. Como te mencioné hace unos minutos, este tipo de hotel es un Economy Hotel. Sus habitaciones son de dimensiones pequeñas. Están pensadas para estancias cortas, viajes de trabajo o si simplemente vas a llegar a dormir. De hecho, en este hotel solamente encontramos una clase de habitación, que es la Superior Room. Se divide en 2 tipos de cama. La Queen Size, que es con una capacidad máxima para hasta 2 personas, o en la que estamos el día de hoy, que es la Twin. La Twin son 2 camas individuales, como puedes ver, y su capacidad máxima es para hasta 3 personas. Y la comodidad de los colchones Dorade, yo diría que está bastante agradable. También de este lado encontramos el área del escritorio. Como puedes ver, tienes un espacio específico por si tienes que trabajar, pero sin tener que estar en las camas. También tiene una silla movible para poder desplazarnos divertidamente, claro que sí, adorado. Su sillita con ruedas para ver al Estadio Banorte, claro que sí. O por si tienes que tomar tus conferencias. También de este lado encontramos
un pequeño guardarropa. Se me hace encantador porque es muy chiquitito, muy pequeñito, pero creo que es muy práctico, es muy útil y también hace que no se vea todo el regadero de chamarras. También podrás localizar una pantalla plana. Como amenidades, 2 botellas de agua. Y de este lado encontramos un espejo de cuerpo completo que está dentro de la puerta que nos da acceso al sanitario. Este sanitario, como puedes ver, es pequeñito, es muy compacto, pero hace armonía con la habitación porque está diseñado para las estancias cortas. De este lado encontramos un espejo tipo vanity, lavamanos y también con una secadora, que no en todos los hoteles la encontramos, Dorado, aunque pareciera algo básico, no todos lo tienen. Hacia nuestra derecha tenemos una regadera. Como amenidades nos proporcionan jabón con acondicionador y jabón líquido corporal. De este lado está el excusado y como puedes ver, en este pequeño baño se encuentra el lavamanos, la regadera y el excusado. Entonces, pues bueno, es muy práctico el diseño, pero creo que es bastante útil. Y también quiero hablarte de una habitación llamada Accessible Room, pensada para personas con movilidad reducida o alguna discapacidad. Tiene camas más bajas, un pasillo ligeramente más amplio y mejores adaptaciones en el área del sanitario. Solamente tienen una, así que es importante llamar con anticipación para poder reservarla. En esta ocasión no pude grabarla porque estaba ocupada, así que no me consta que tan bien adaptada esté realmente. Pero es importante que sepas que existe si eres o vienes con una persona que lo requiera. Y como puedes ver en la habitación que te mostré, el espacio entre la puerta y la regadera es reducido. Incluso una persona con sobrepeso podría tener dificultades para accesar. Y además hay un escalón que puede complicar aún más el acceso. Así que en estos casos te recomendaría considerar la Accessible Room, ya que probablemente sea una opción más favorable para ti. Y hablando de la limpieza, Dorade, yo diría que es bastante buena porque me fijé en detallitos que he visitado en otros hoteles One y que la verdad dejaron mucho que desear, pero yo me fijé en los muebles, en las camas, en el aroma cuando llegas a la habitación y era bastante agradable. De hecho, hasta el ambiente, la vibra, se siente cómoda, hace que no extrañes tanto a casa. Y me parece un punto muy importante porque estamos en un lugar muy concurrido por el Estadio Banorte y a veces pierden de vista estos detalles tan importantes, pero yo apruebo la limpieza porque fue bastante agradable para mí. Y bueno, Adorade, tú me dirás, sí, Dani, ya nos mostraste la habitación, está muy padre, la ubicación está perfectísima para ahora que venga el mundial, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto voy a despelucar mi billetera, mi cuenta bancaria? Tranquilo, Adorade, no vas a tener que despelucar a nadie, no hay que romper el cochinito, porque creo yo que para lo que ofrece este hotel está bastante accesible. Tú sabes que los costos varían la temporada, el mes, día de la semana, cuántas personas van a ingresar aquí. El rango de precios aproximado es de 1,500 pesos hasta 1,800 pesos. También pregunté y este hotel no permite animales de compañía ni tampoco mascotas. Entonces, si tú requieres este servicio, yo te sugeriría ver otras opciones porque aquí todavía no lo permiten. También no tienen espacio para fumadores. Pero si eres una persona fumadora, pues puedes salir aquí en la parte del periférico o afuera del hotel y puedes consumir tu cigarro sin ningún problema. Y si eres socio Fiesta Rewards, ya sabes, tienes tu piso exclusivo en donde en ciertos horarios puedes encontrar amenidades como té, café y agua. Y pues está súper padre porque hay veces en las que ya es noche y da un poquito de pereza desplazarte. Así que solamente sales de tu habitación y tienes la facilidad de prepararte algo de beber. Asimismo cuenta con un pequeño business center, área para trabajar, sala de juntas
Y esta se agradece ya después de varios días hospedado, Adorade. Un área de lavado. Esta la puedes usar, pero hay que agendar un horario en recepción. Y en la planta baja está disponible para cualquier huésped agua ilimitada, café y té. Esto a mí me parece un super plus porque no en todos los hoteles, aunque parezca algo obvio, no en todos lo incluyen. A veces esto tiene un costo adicional. Entonces, si buscas cuidar tu presupuesto, este tipo de detalles se agradecen muchísimo. Y como extras se encuentra el estacionamiento con un costo de 100 pesos por noche. También puedes encontrar en recepción productos Deli Lunch de Bimbo, papas, palomitas, sopas Maruchan, refrescos y snacks de dulcería. Esto es por si tienes algún antojo de algo rápido. Y también cuentan con un menú llamado One Star con un costo de 59 pesos. Y también quiero compartirte que este hotel incluye desayuno. Es un pequeño buffet que por cada noche que te hospedes tienes derecho tú y tus acompañantes. Es un buffet sencillo de comida mexicana, no tiene opciones específicas veganas o vegetarianas, ni tampoco kosher o halal, pero sí hay opciones como ensaladas, frutas y cereales. Si perteneces a la religión judía o musulmana, pueden proporcionarte la fruta sin cortar. También si lo prefieres, puedes traer tu comida de afuera y complementarlo con lo que ofrecen aquí. Y si estás en una temporada de ayuno, puedes avisar en recepción para que te guarden tu parte del buffet y te la entreguen cuando termines tu ayuno. Y por desgracia, Adorade, tuve una mala experiencia en el buffet. Estaba a punto de comer un poco de ensalada cuando me di cuenta que la lechuga tenía tierra. Para mí eso es un fatality en la comida, ya que puede causar problemas de salud bastante serios. Inmediatamente lo notifiqué al personal y debo de reconocer que actuaron con mucha responsabilidad y amabilidad. Retiraron de inmediato el recipiente de la ensalada y me ofrecieron una disculpa. Me explicaron que a veces la lechuga que se queda hasta el fondo, la cual se lava desde la noche anterior, puede conservar un poco de tierra. Espero que hayan corregido ese error porque pues todos podemos equivocarnos, pero en temas de alimentos es algo muy delicado. También espero que si en algún momento visitas este hotel, gracias a que ya me pasó a mí, ya no te ocurra lo mismo. Aún así te recomiendo revisar bien los alimentos antes de consumirlos, especialmente si son verduras. Fuera de ese detalle, todo lo demás estaba fresco, bien cocinado, pero es algo que tengo que compartirte. Y algo que también te quiero mostrar, Adorade, es esta linda botella que nos acompaña el día de hoy. Esta nos la obsequiaron los Adorades de The Explorian Selva Maya con Hunlich. Es un hotel que se encuentra en el estado de Quintana Roo porque es un hotel all inclusive. Y no solamente incluye la comida y todo lo normal de este tipo de hoteles, incluye actividades que para mí estuvieron increíbles. Una de ellas es la visita a las ruinas de Conjunlich o también a la laguna de Bacalar, la laguna de los 7 colores. También vas a poder encontrar más opciones de hospedaje en la playlist Reseñas de Hoteles. En esta playlist podrás encontrar más opciones de hospedaje en la Ciudad de México o en otros estados de la República Mexicana. También tenemos destinos internacionales, así que no olvides ir a visitar esta playlist al finalizar el video. Y pues vámonos ahora. Te voy a mostrar el otro hotel que se encuentra justamente al frente del hotel. El segundo hotel que te voy a mostrar es el Fiesta Inn Periférico Sur. Es un hotel de negocios de 4 estrellas que pertenece a la cadena Grupo Posadas, con habitaciones un poco más amplias que el anterior. No es un hotel de lujo, pero sí ofrece mayor comodidad y más servicios en comparación con un hotel económico. Bueno, ya después de nuestro larguísimo trayecto hemos llegado. Así que, pues bueno, vamos a conocerlo. Al entrar al segundo hotel, el ambiente lo percibí un
poco más reservado, silencioso, pero con la sonrisa del personal cambia totalmente esa primera impresión. Hoy tuve el placer de conocer a Nadia, quien me acompañó con mucha amabilidad durante toda mi estancia. Y de hecho surgieron algunos inconvenientes no precisamente relacionados al hotel, pero ella siempre mostró mucha disponibilidad y una actitud muy cool y súper amistosa. Y al igual que el primer hotel, cuentan con check-in digital. Recuerda que necesitas mostrar una identificación oficial al momento de registrarte. Y si vienes del extranjero, la moneda local en México es el peso mexicano. Pero también aceptan tarjetas sin ningún problema. Y para poder accesar al piso de tu habitación hay que colocar aquí la llave adorable. Esto me gusta bastante porque es una medida de seguridad. No cualquier persona que quiera colarse puede accesar a las habitaciones. Entonces creo que es un punto favorable aquí para el Grupo Posadas, que sí ve bastante la seguridad de los pisos. O también si yo quisiera ir a otro piso, no puedo, me tienen que programar la llave. Entonces, pues bueno, es una opción perfecta para andar caminando y recorriendo con seguridad. Y ahora te voy a mostrar nuestra habitación. Este hotel tiene 3 categorías de habitación: Superior Room, Executive Room y Junior Suite. El día de hoy te voy a mostrar la habitación Junior Suite. Tiene una capacidad máxima para hasta 4 personas y quiero comenzar mostrándote el comedor. También frente a él encontramos un microondas adorable. Estos sí son poco usuales en las habitaciones en las que me he hospedado y para mí sí es una ventaja muy grande para que puedas traer comida de afuera, o incluso si comes en el restaurante y te apetece terminártela más tarde, pues ya la calientas desde aquí sin tener que bajar. También tiene un frigobar. En esta ocasión no nos han dejado amenidades, pero pues es bastante útil por lo que te mencioné si llegas a comprar comida de fuera. También de este lado encontramos la sala. Como puedes ver, tiene una pequeña sala que cuenta también incluso con una silla mecedora para que te entretengas un ratito si no quieres ver la televisión. Y hablando de la televisión, cuenta con una pantalla plana y algo que de verdad me encantó es, ven, acompáñame, esta vista al periférico. Da una luz súper padre a la habitación y también me encanta porque puedes estar horas platicando con tu persona favorita con esta vista. También, como puedes ver, al fondo se ve Six Flags, entonces para mí es un espacio ideal que va a abrir temas de conversación. Acompáñame de este lado. Nuestra habitación, como puedes ver, es una cama king size. A diferencia del Hotel One, que solamente tenían la queen, aquí sí encontramos la cama king size. También cuenta con una pantalla plana, el área de escritorio por si necesitas terminar algún trabajo. Y mira, aquí también encontramos este increíble ventanal que a mí en lo personal me encantó. ¿Por qué? Porque es un área contemplativa. Tiene aquí el espacio para que tomes asiento, para que estés platicando, para que puedas comer algo y que puedas estar compartiendo un buen momento con tu persona favorita. También, si deseas algo un poco más cómodo, de este lado tenemos
este reposet. Como lo puedes ver aquí, si quieres algo más cómodo, tenemos el reposet. Y también cuenta con una cafetera. Y de este lado tenemos el acceso al sanitario. Aquí, como puedes ver, es un pequeño espejo tipo Vanity. Frente a él está el lavamanos y tenemos las amenidades. ¿Qué tenemos como amenidades? Un peine, gorra para cabello, también un limpiacalzado, un rastrillo y cepillo de dientes. De este lado nos dejaron 3 botellas de agua y frente al lavamanos tenemos un guardarropa. Aquí encontramos la caja fuerte, plancha, burrito de planchar para que no se nos... ¡Ay! Me lo van a cobrar extra dorado y no puede ser. ¡Borren eso! De este lado tenemos en la puerta un espejo de cuerpo completo que también nos da acceso al sanitario. De este lado hay una tina con regadera. También te proporcionan shampoo, acondicionador y jabón corporal. Y de este lado, ya sabes, nuestro amigo tímido, el trono. El trono, como siempre, queda anónimo, pero está de este lado. Y noté algunos detalles que pueden mejorar, como este sillón que está aquí. La tela ya está rota y eso le da una apariencia de descuido a la habitación. Y siento que por dentro le hace falta limpieza a los ventanales. Es un detalle muy sencillo que cambiaría muchísimo el aspecto, porque encontré manchas de manos y para mí, la verdad, es un poco desagradable. Así que te lo comento para que tú también lo tomes en cuenta. Y ahora, Dorade, quiero presentarte a una personita muy especial, nuestra querida Nadia. Hola, buenas tardes. Ella nos va a explicar qué funciones tiene este hotel para personas con movilidad reducida, también si son invidentes o si tienen discapacidad. ¿Tienen alguna habitación específica para personas que pertenezcan o que acompañen a alguien que tenga discapacidad? Sí, contamos con 2 habitaciones. Esas se encuentran en el piso 1 porque es más accesible para ellos. Esas habitaciones justo están como con las condiciones necesarias para poder acceder. Si una persona viene con silla de ruedas, es más fácil para ellos poder entrar al baño, poder hacer sus actividades solos, porque justo luego no vienen con personas acompañadas. Entonces tiene para sostenerse, es mucho mejor para ellos. Más adaptada, ¿no? ¿Hay que solicitarlo antes de hacer la reservación o llegando aquí pueden solicitar este tipo de cosas? Es recomendable principalmente que ellos realicen sus reservas con ese tipo de habitación, se llaman handicap. ¿Por qué? Porque como justo nada más tenemos 2, luego se venden muy rápido. Y muchas personas si vienen por el tema de que estamos cerca de los hospitales, pues vienen muchas personas con esas necesidades. Entonces hay que avisar con tiempo. Sí. También, ¿qué crees que tengo una perrita que se llama Paris? Entonces quería saber si este hotel es pet friendly o también si permite animales de compañía emocional. Como tal no somos un hotel pet friendly, pero sí pueden venir con su certificado justo que del psicólogo, porque luego hay personas que sí necesitan. Entonces ya con eso nosotros les damos acceso a las habitaciones. Hay que presentar la documentación. Correcto. Muy bien, y también para alguna persona que sea invidente, ¿qué facilidades podríamos encontrar en el elevador o en qué otras zonas? Justo en el elevador sí viene como secretos para poder ellos que identifiquen en qué piso deben estar o en nosotros justo los podemos acompañar. También algo muy importante que quiero mencionar es que todo el equipo de Fiesta Inn está con completa disposición para poder auxiliar si tú o algún familiar requiere de apoyo en discapacidad, movilidad reducida o también si pertenece al grupo de personas invidentes. Muchísimas gracias. ¿Quieres enviarle un saludo a alguien? Un saludo a mi hermana. Se llama Ay, Mía, donde quiera que estés, tu hermana te está pensando siempre, te tiene cerca de su corazón. Entonces te enviamos un saludo, Mía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este hotel también cuenta con jacuzzi y una alberca de dimensiones pequeñas. Tiene una profundidad aproximadamente de 1,20 m. Y en cuanto al tamaño,
Con unas 2 o 3 brazadas, prácticamente ya recorres de un extremo al otro. El agua es climatizada y hay camastros alrededor. Aunque es una alberca pequeña, la verdad yo la disfruté mucho, porque fui por la mañana, no había gente y el agua estaba calientita. Además, ya sea antes o después del gimnasio, siento que le cae muy bien al cuerpo. Y hablando del gimnasio, también cuenta con un espacio pequeño pero bien equipado, con pesas y aparatos de cardio. El hotel también cuenta con un restaurante, donde puedes pedir buffet o a la carta, pero todo es con costo adicional. Y la verdad, para mí, el sazón estuvo muy sabroso. La carne estaba muy suave y todo estaba en el punto exacto. Tuve el placer de conocer al chef, pero era un poco tímido, por eso no pude entrevistarlo. Pero si está viendo este video, quiero felicitarlo porque la comida estaba muy sabrosa. Y ahora, adorades, tengo el placer de presentarles al Capitán Marco. Él nos va a explicar muchos detalles respecto a la alimentación. Aquí en Fiesta Inn podemos encontrar alguna opción de menú o alternativas para el grupo de personas veganas o vegetarianas. Claro que sí, tenemos varias opciones con la carne Better Balance, que es lo que manejamos, que es una carne a base de chícharo. Normalmente pues eso está sujeto a sugerencia del huésped, lo tenemos anunciado aquí en lo que es en la carta. También tenemos opciones de ensaladas y al final de cuentas no estamos como tal atados a lo de la carta. También me gustaría saber si para el grupo de personas que pertenecen a la religión judía o musulmana, que son dietas kosher y halal, si tienen alguna alternativa, porque sabemos que tienen ciertos lineamientos sus alimentos, entonces quería saber si aquí les pueden complementar con pan, con jugo, fruta o cereales. Sí, claro, al final de cuentas no nos cerramos, dependiendo de las dietas y de la parte de cómo sea su religión y de su alimentación, los podemos apoyar sin ningún inconveniente. Ahora sí que nada más acercarse a lo que es gerente de alimentos y bebidas o un capitán en turno y sin ningún inconveniente los apoyamos con su dieta balanceada, sin ningún inconveniente. Pan libre de gluten, toda esa parte de. Igual aquí luego tenemos cerca la zona de hospitales, donde a veces llegan ahora sí las partes de las personas que pues, están siendo atendidas ahí y sin ningún inconveniente se les brinda lo que es el servicio. Ya nos pueden mandar desde un principio, desde que hacen su check-in, el menú que requieren para toda su semana, para todos los días que estén aquí con nosotros y sin ningún problema lo que esté dentro de nuestras manos, pues se los hacemos sin ningún inconveniente. Ajá. ¿Y esto con cuánto tiempo de anticipación hay que mencionarlo en la reserva o marcar a recepción? Pues si se puede desde que hacen la reservación, sin ningún inconveniente ahí poner sus comentarios de cómo es su alimentación para nosotros también prepararnos en la parte de las compras y toda la logística de los alimentos. Si no, desde que llegan a hacer su check-in al hotel, sin ningún inconveniente pueden pedir que hablar con el encargado del restaurante en turno y sin ningún problema. Exactamente, ¿no? Lo que tenemos ahora sí en el momento como tal, si no se pueden realizar algunas compras especiales como tal. ¿Y qué horarios tiene el restaurante de Fiesta Inn? El restaurante como tal lo tengo abierto desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y servicios habitaciones, el room service como tal, lo tengo las 24 horas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Capitán Marco. ¿Hay alguien a quien quieras enviarle un saludo que te esté viendo desde casa? Vamos, muchos saludos a mi familia que están ahí viéndonos. Ay, le enviamos un saludo a la familia del Capitán Marco. ¡Qué orgullo! Hasta luego.
Y al igual que el hotel anterior, si eres socio Fiesta Rewards, cuentas con tu piso especial donde puedes encontrar café, té y algunas galletas que son perfectas para acompañar esta vista nocturna, que a mí me pareció muy relajante y súper bonita. Y si te está gustando el video, no olvides compartirlo, dejarme un comentario, darle like y suscribirte al canal. Y ahora, Dorade, te voy a hablar de los costos. Como sabes, los costos varían la temporada, día de la semana, mes o si hay un evento en particular. Pero puedes encontrar un promedio de costos desde 1,800 pesos, que es la Superior Room, la habitación más básica, hasta 2,600, que es la Junior Suite, donde ahorita estamos hospedados. Y bueno, Dorade, cuéntame, ¿cuál de estas dos opciones se adecua más a tus necesidades, gustos y presupuesto? Házmelo saber en los comentarios porque para mí es un placer leerlos. Y así como el video que acabo de mostrarte, donde hay habitaciones para todo tipo de personas, todos son bienvenidos. Veganos, vegetarianos, católicos, judíos, musulmanes, personas con discapacidad, todos. De la misma manera, todos estamos bienvenidos en el reino de Dios, en el reino de Jesús. Eres bienvenido con un abrazo de parte de un Dios tierno y amoroso. Porque aunque no lo creas, Dios tiene una habitación preparada especialmente para ti, hecha con mucho amor. No te detengas por tu pasado, si hay arrepentimiento, Jesús ya ha pagado por tus pecados. Así como él mismo le dijo a aquella mujer en las Escrituras: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces él le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esta invitación es para ti y para mí. No olvides que hay un Padre que te espera con los brazos abiertos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te mando muchos besitos. Bye.